Capítulo 836. La mente de Ryan. La estructura interna de la caverna subterránea era enorme. A Ryan no podía contar las veces que había tomado el camino equivocado y había llegado a un callejón sin salida. Estaba empezando a afectar. No, este tampoco. Mirando lo que parecía ser el 10º callejón sin salida, Ryan suspiró frustrado y echó un vistazo a su teléfono. Había un solo punto rojo en la pantalla y era hacia donde Ryan se dirigía en ese momento. Allí era donde retenían a Leopold y aunque sabía exactamente la dirección, encontrar estaba resultando más difícil de lo que había anticipado. En un laberinto, saber dónde estaba alguien no era suficiente. Ojalá estuviera en un lugar más abierto. El hecho de que estuviera dentro de una vasta red subterránea hacía que fuera difícil para Ryan encontrar el camino correcto, pero no estaba completamente perdido. Cuando llegaba a un nuevo lugar, su teléfono rastreaba sus pasos para que pudiera ver exactamente a dónde iba y los lugares que había visitado antes. Aunque se topaba con muchos callejones sin salida, esto le ayudaba a mantener el rumbo y evitar repetir los mismos lugares. Estaba avanzando de manera constante, pero aún así, a Ryan gimió en voz alta. Esto es tan frustrante. El tiempo era crucial, y estaba perdiendo mucho tiempo al buscar el camino correcto. Cuando miró su cuerpo, la energía demoníaca que lo rodeaba había desaparecido casi por completo, y ya no se sentía como un demonio. Si se encontrara con un demonio, lo descubrirían al instante. Qué molesto. La situación era todo menos agradable. A pesar de eso, Ryan solo pudo apretar los dientes y sacar otro núcleo demoníaco. Este pertenecía al segundo demonio que había matado. Aplastándolo en la palma de su mano, repitió el proceso de antes y continuó avanzando. No sirve de nada quejarme. Si no me doy prisa, las cosas podrían empeorar. Tengo que apresurarme. Bingo. Arryn no sabía cuánto tiempo había caminado, pero después de unos cuantos callejones sin salida más, finalmente encontró la ruta correcta y pronto se encontró con una gran abertura llena de miles de puertas metálicas. Aún estaba a una distancia considerable, pero pudo ver todo con claridad gracias a un dispositivo especial. Vaya, qué lío. La cara de Ryan se desplomó al notar las numerosas puertas. A diferencia de su celda, el área era mucho más segura, con miles de demonios patrullando. Todos emitían auras intimidantes, y Ryan sabía que incluso Leopold no era rival para ellos. Si lo atrapaban, solo podía estremecerse al pensarlo. Tranquilo, está bien. Puedo hacerlo. Ryan ya había pensado en esto con antelación, y lo que veía estaba dentro de sus cálculos. Al escanear el entorno, sus ojos se detuvieron en una puerta lejana, y tras tomar una profunda respiración, se quedó donde estaba. No sentía que fuera el momento adecuado, y permaneció allí durante las siguientes horas. Arryn no se quedó ocioso durante esas horas. En ese tiempo, se esforzó en escuchar las conversaciones que ocurrían a su alrededor y en asimilar toda la información que obtenía. El esfuerzo resultó extremadamente útil, ya que comenzó a entender mejor cómo funcionaba el sistema allí y qué estaba pasando exactamente. Aunque no sabía por qué estaban reuniendo prisioneros, sabía que ninguno de ellos se quedaría mucho tiempo, pues veía a demonios acercarse rutinariamente a las puertas de la celda y sacar a los prisioneros. El resto de lo que oyó era bastante inútil, pero eso no le importaba, porque había oído suficiente. Estaba preparado para actuar. Todavía tengo algo de energía demoníaca que me cubre, así que debería estar bien. Después de confirmar que la energía demoníaca que rodeaba su cuerpo seguía estable, asintió con una determinación inquebrantable. Estaba listo. En el momento en que su pie pisó el área, sintió que innumerables ojos se posaban en él, y toda su espalda se empapó de sudor. Aún así, con una expresión estoica, continuó avanzando hacia donde retenían a Leopold. Ignoró las miradas y siguió adelante. Esto parece fan. Detente ahí un momento. Una voz fuerte interrumpió sus pensamientos, y el cuerpo de Ryan se congeló en el sitio. Cuando giró la cabeza, casi se arrodilla. Ante él se erguía un demonio enorme con una constitución robusta y un bigote. Su presencia era abrumadora, y Ryan tenía dificultades para no desmayarse bajo esa enorme aura. En ese momento,
comprendió que no estaba lidiando con un demonio común, sino con alguien de alto rango. ¿Ese sí? Preguntó, a punto de perder la compostura. ¿Qué estás haciendo aquí? Una pregunta directa. Una para la que Ryan ya tenía una respuesta. Vengo de otro sector y necesito reunirme con una de las fuentes que hemos colocado recientemente. Fuentes era uno de los términos que Ryan había aprendido al escuchar a los demonios durante la hora anterior. Aunque no estaba seguro de lo que significaban, sabía que el término se refería a aquellos que habían sido capturados por los demonios. ¿Cuál? Bajo la escrutadora mirada del demonio, Ryan solo pudo bajar la cabeza y señalar hacia la puerta de Leopold. Puerta 9862. Por lo que recuerdo, ahí reside un humano. ¿Es el lugar correcto? Levantando la cabeza, Ryan asintió con cautela, tratando de no parecer demasiado ansioso. Sí, exactamente ahí es donde necesito estar. Está bien entonces. Sorprendentemente, el demonio aceptó rápidamente y se hizo a un lado. Como tienes trabajo que hacer, no te molestaré más. Cuando vayas, solo diles el motivo de tu visita y te dejarán entrar. Espero que tus hallazgos sean exitosos. Gracias. Ryan se sintió aliviado de que todo hubiera salido tan bien. Las cosas habrían sido problemáticas si el demonio se hubiera dado cuenta de que algo andaba mal. Afortunadamente, no lo hizo. Vale, esto es bueno. Fijando su mirada en la puerta donde residía Leopold, Ryan tomó una profunda respiración y avanzó. Al mismo tiempo que se movía, tocó su muñeca y la presionó una vez. Mantenedlo vigilado, no hagáis ningún movimiento todavía. El comandante lo dijo con expresión impasible. Cuando giró la cabeza, su mirada se fijó en un demonio que se dirigía hacia la puerta 9862. Desde el momento en que apareció, supo que no pertenecía a ese sector. Incluso ignorando el hecho de que los demonios de su rango no aparecerían en un lugar como ese, el hecho de que la energía demoníaca que cubría su cuerpo era bastante débil, era un gran indicio de que quienquiera que fuera este demonio, solo estaba fingiendo ser algo más. La única razón por la que el comandante no había detenido al demonio en ese mismo momento era porque quería ver qué pretendía hacer. Su objetivo, como podía ver de un vistazo la fuerza del intruso, el comandante no estaba particularmente preocupado porque el demonio escapara de él. Por si acaso, le hizo una señal a los otros demonios para que lo vigilaran de cerca. Si el impostor intentaba hacer algo, lo eliminarían al instante. Ahora bien, Cruzándose de brazo, observó en silencio al impostor, mientras echaba un vistazo a los demonios en los alrededores y les hacía una señal para que se prepararan. me pregunto qué estarán tramando. El juego del ratón había comenzado. Entendido. Puedes entrar. Entrar en la habitación de Leopold resultó sorprendentemente fácil para Ryan. No tuvo que decir mucho para convencerlos de que abrieran la puerta y lo dejaran pasar. ¿Serán solo tontos o demasiado confiados en sí mismos? ¿O es que su disfraz era tan bueno? Esa parecía la explicación más plausible. Leopold. Al entrar en la celda, lo primero que hizo Ryan fue llamar a Leopold. Para su alivio, al entrar en la celda, lo vio de inmediato y se apresuró hacia él. Él estaba mucho mejor de lo que había imaginado originalmente. ¿Estás bien? Ya estás aquí. Manipulando una pulsera familiar, Leopold le asintió. Su cabello estaba desordenado, pero por lo demás, parecía estar bien. De hecho, lucía incluso mejor que cuando los dos habían llegado por primera vez a este mundo extraño. Arapodanone serio de. Iba a salir a buscarte, pero parece que me has ganado la partida. Mentiroso. Arrellán lo llamó inmediatamente por su mentira, aunque ciertamente tenía la capacidad de hacerlo, dado que le había dado un espacio dimensional similar en forma de diente. Leopold no era el tipo de persona que buscara a alguien de manera proactiva. Probablemente estaba esperando a que apareciera. Y eso lo molestaba. Date prisa, no nos queda mucho tiempo. Apartando la mirada de él, Ryan dirigió su atención hacia la puerta. Frunció el ceño y exhaló largamente antes de volver a mirar a Leopold. Tienes la cosa, ¿verdad?
Mirándolo fijamente, Leopold sacó un paquete de chicle y se metió uno en la boca. Si te refieres a eso, entonces, sí, MHM. Un saludo a todos los que están viendo esto en pijamas a las 3 de la tarde. Capítulo 837. La mente de Ryan 3. Ya están saliendo, ¿qué hacemos, comandante? Una voz se transmitió a la mente del comandante. El comandante no respondió de inmediato y reflexionó sobre el asunto. Es seguro asumir que el objetivo del impostor es salvar a quien quiera que esté dentro de la celda 9862. Según la información, parece ser un humano de fuerza moderada. El objetivo original de mantener vivo al impostor era descubrir su motivo. El comandante ya tenía una idea previa y, por lo tanto, no se sorprendió mucho con lo que descubrió. Sin embargo, estaba un poco decepcionado. Un intento patético. Era honestamente un intento patético. El comandante había esperado mucho más, pero parecía que solo estaba siendo demasiado cauteloso. Nunca pensó que alguien aparecería de manera tan obvia. Creía que había algo más en su terrible disfraz, pero parecía que eso era todo. El momento en que salgan, aprehéndanlos inmediatamente. Ya no tengo interés en el asunto. Finalmente, respondiendo a la comunicación, el comandante se dio la vuelta y se fue a patrullar otra área. Ya no estaba interesado en lo que estaba sucediendo aquí. Cualquier interés que hubiera tenido previamente se había extinguido por completo. Ah. Sus pies se detuvieron de repente, recordando algo. No los maten. Manténganlos vivos. El comandante cambió de opinión sobre el protocolo estándar que dictaba que aquellos que intentaran infiltrarse serían asesinados en el acto. Matarlo era un castigo demasiado leve. Necesitamos establecer un ejemplo para aquellos que se portan mal. Ríndanse y consideraremos mantenerles con vida. El momento en que Leopold y Ryan salieron de la habitación, demonios los rodearon por todos lados. No tuvieron ni la oportunidad de hacer nada antes de que una presión aterradora los inmovilizara en su lugar. El más confundido era Leopold, quien giró la cabeza para mirar a Ryan. Su rostro estaba bastante pálido. ¿Tú? Pensé que no te seguían. Imposible, mi disfraz era perfecto. El rostro de Ryan aparecía completamente pálido en ese momento, dando la impresión de que estaba más que agitado. Mirando a su alrededor a los demonios, el contorno holográfico alrededor de su cuerpo parpadeaba y se apagaba antes de revelar su verdadero cuerpo, y su rostro palideció aún más. Oh, no. Así que era eso. La repentina aparición de Ryan hizo que los demonios se dieran cuenta de algo, y todos sonrieron. Estabas buscando salvar a tu compañero, ¿verdad? Uno de los demonios dijo, su voz llena de ligera diversión. Deberías haber trabajado más en tu disfraz. El comandante lo vio a la primera. Apuesto a que entraste todo engreído pensando que éramos estúpidos, cuando en realidad solo caminabas hacia una trampa que te tendimos. Las palabras del demonio eran bastante duros, y la expresión de Ryan tembló. Probablemente de vergüenza, pensó Leopold. Ve, bien, ¿qué van a hacer con nosotros ahora? Ryan preguntó con una voz temblorosa. Intentó retroceder, pero sus movimientos estaban impedidos por la fuerza que envolvía sus cuerpos. Lo único que podía hacer era quedarse inmóvil en el lugar y esperar a que los demonios actuaran. Estaba indefenso, completamente indefenso. No te preocupes. Uno de los demonios tranquilizó. Tienen suerte. Bajo las órdenes del comandante, no se les matará. Los dos. El demonio alternó su mirada entre Leopold y Ryan. Esa requerente le detalle. Exemplo de tiempos de la puerta de la montaña, había una carretera de montaña de 5 kilómetros de largo enfrente. De hecho, serán trasladados a otra celda, donde podamos asegurarnos de que no intenten otro truco similar al que acabaron de hacer. Junto. De hecho, ¿cómo exactamente lograron escapar de su celda? El demonio giró su mirada hacia Ryan, cuya expresión se volvió aún más pálida. Su cuerpo entero temblaba, y parecía al borde de las lágrimas. La escena le resultó completamente divertida a los demonios. Yo. Tartamudeaba con sus palabras, y los demonios encontraron la escena extremadamente divertida. Oh. Estás tan asustado.
Un demonio se acercó a él y le dio una palmada en el hombro. Acercando su cabeza, le susurró cerca del oído. No te preocupes, no te mataremos rápido. Nos aseguraremos de hacerlo lo más lento posible para que los dos vivan por un periodo más largo. Ah. El cuerpo de Ryan comenzó a temblar aún más, y finalmente las lágrimas corrieron por sus mejillas. Ja, 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 está llorando. La escena dejó a los demonios completamente divertidos, ya que no pudieron evitar reírse a carcajadas entre ellos. ¿Dónde quedaron todos los ánimos de antes? ¿Por qué lloras ahora? Burlándose de él, los demonios colocaron un nuevo brazalete en las muñecas de Ryan y Leopold, y el maná dentro de sus cuerpos desapareció instantáneamente. Luego, los demonios los colocaron sobre sus hombros y los llevaron como si fueran sacos de patatas. Mientras los llevamos a los otros cuarteles, revisen la habitación con cuidado. Asegúrense de que no hayan manipulado la habitación. Entendido. En minutos, ya estaban lejos de la celda en la que Leopold había sido retenido previamente. Era justo la distancia adecuada. Ha pasado un tiempo desde que me reí de esta manera tan sincera. Chico, considerando que has alegrado mi día, creo que nos tomaremos las cosas con calma contigo a partir de ahora. ¿No soy agradable? ¿Es eso cierto? HM. Una respuesta como esa hizo que el demonio frunciera el ceño de inmediato, pero antes de que tuviera la oportunidad de entender por qué el humano sonreía de repente, el demonio notó que los labios del humano comenzaban a separarse. Esto debería ser lo suficientemente lejos. En una fracción de segundo después de que Ryan pronunciara esas palabras, no una sino dos explosiones aterradoramente grandes se escucharon resonando a través del sistema de cuevas. La fuerza liberada durante esas explosiones fue tan intensa que todo el sistema de cuevas se sacudió y un enorme fuego surgió del suelo, envolviendo cada pasadizo dentro de la cueva. Mi plan ha funcionado. Desde el principio, Ryan sabía que no había manera de que no descubrieran su disfraz. Simplemente había demasiadas fallas en el disfraz y él lo sabía mejor que nadie. Dicho esto, el hecho de que el disfraz fuera terrible no significaba que fuera completamente inútil. Después de evaluar todas sus opciones, Ryan decidió usar la situación a su favor. Dado que su objetivo desde el principio era llegar a Leopold, no le importaba ser descubierto en el proceso. Como Ren le había dicho antes. Cuanto más predecible parezcas, más predecibles serán sus movimientos. Sus palabras no tenían mucho sentido para él en ese momento, pero ahora las entendía completamente. Si me muevo de manera obvia y predecible, entonces puedo limitar qué movimiento hará mi oponente y comenzar a planear desde allí. Dado que Ryan había hecho obvio que era un demonio disfrazado, sabía que los demonios lo dejarían ir un poco con la esperanza de entender qué estaba planeando. Y tan pronto como se dieron cuenta de su propósito, hicieron su jugada y lo atraparon. Dejó que los demonios lo capturaran a propósito. Sus lágrimas eran solo una distracción diseñada para evitar que los demonios lo interrogaran sobre las circunstancias que llevaron a la situación, como cómo había logrado llegar hasta allí. Parece que las trampas que configuramos funcionaron a la perfección. Fue la voz de Leopold la que lo sacó de sus pensamientos, y apretando los labios, Ryan sonrió. Sí. Sacando una poción y bebiéndola, Ryan dirigió su atención de nuevo hacia donde habían venido. Vamos. Todavía no hemos terminado. Capítulo 838. La mente de Ryan 4. Fue el sonido de dos explosiones masivas que resonaron desde dos extremos opuestos, lo que sobresaltó al comandante de su estado de ánimo y su cabeza se levantó de inmediato. ¿Qué pasó? Había dejado el lugar para inspeccionar otras áreas, cuando, de repente, ocurrieron dos explosiones masivas. El comandante pudo deducir por el grado en que el entorno se sacudió que las explosiones no eran algo que se tomara a la ligera, y su expresión cambió a una de grave preocupación. Comandante. Comandante. Hay una emergencia. Una voz panicada llegó a sus oídos. Haciendo lo posible por mantener la calma, el comandante habló. Infórmame qué está pasando. Ocurrieron dos explosiones. Una en el cuartel inferior, donde están atrapados los prisioneros de bajo nivel, y otra en el cuartel superior. Unidad Estrella 5. Unidad Estrella 5.
Hagan que los demonios revisen la habitación. Al escuchar la ubicación exacta de donde habían ocurrido las explosiones, el ceño del comandante se profundizó, y de repente, su rostro se tensó. No puede ser. Meciéndose la barbilla, su pie comenzó a golpear inadvertidamente contra el suelo, y rápidamente intentó contactar a los soldados encargados de transportar a los dos prisioneros. Unidad Estelar 5, Escuadrón Delta, por favor, comuníquense conmigo. Unidad Estelar 5, Escuadrón Delta, por favor, comuníquense conmigo. Basta con una palabra rápida. Necesito confirmar su estado vital. Unidad Estelar 5, Escuadrón Delta, por favor, comuníquense conmigo. Para su gran decepción, ninguno de ellos respondió, y el comandante supo que algo andaba mal. Comunicándome con todos los escuadrones disponibles dentro de la Unidad Estelar 5. Comunicándome con todos los escuadrones disponibles dentro de la Unidad Estelar 5. Comunicándome con todos los escuadrones disponibles dentro de la Unidad Estelar 5. Unidad Estelar 5, Escuadrón Alfa reportando. Unidad Estelar 5, Escuadrón Beta reportando. Unidad Estelar 5, Escuadrón Gamma reportando. Unidad Estelar 5, Escuadrón Delta reportando. Repitiendo el mismo comando 3 veces, recibió varias respuestas y rápidamente dio una orden. Los objetivos son los dos prisioneros humanos de antes. Vayan a perseguirlos. Yo les estaré ayudando a usted. No hace falta. De repente, una voz suave resonó en sus oídos, y el cuerpo del comandante se tensó. Cuando giró la cabeza, el comandante se sorprendió al ver a alguien que le resultaba muy familiar, y de inmediato sintió terror. San. Su Alteza. Sin perder ni un segundo, se dejó caer al suelo y bajó la cabeza. No se atrevió a mirar hacia arriba, temeroso de las consecuencias inminentes. Levántate. El príncipe Solbakken hizo un gesto con la mano, y el comandante sintió una fuerza que envolvía su cuerpo, levantándolo del suelo. Durante todo el tiempo, el comandante no pudo mover ni un solo músculo de su cuerpo. Dime, El príncipe Solbakken lo miró directamente a los ojos. ¿qué está pasando exactamente en este momento? ¿A dónde vamos? Ese no es el camino correcto. Sí lo es. Arrayán de Trajan de Kisia Valestab. No que son que litrei llamó, orron el ampela, y ya el ensegimiento de polieron. Excisionan correctamente lo mismo, en el cansanto de los char año, en el cambiario se le lequencol. Xiao Quanli caminaban en medio, en el cansanto de los callandes, antes Dayan de Carquiga Juevecho. Las explosiones acaban de ocurrir, y no debería haber muchos sobrevivientes. Incluso si los hay, probablemente estén heridos o aturdidos por lo que pasó. Esta es una buena oportunidad. El plan de Ryan no se limitaba a detonar 2 explosiones. Si ese fuera realmente el caso, sería un plan terrible. Claro, podría distraer la atención por un momento breve, pero una vez que todo se calme, comenzaría una cacería y estaba seguro de que lo capturarían en un instante. Lo sabía desde el principio y, por eso, entendió que un plan tan simple no era viable. Si quería escapar con Leopold, tenía que idear otro plan. Afortunadamente, estaba preparado. Allí. Volviendo al lugar donde Leopold había sido retenido previamente, Ryan enfocó su atención en las muchas puertas que lo rodeaban. Tal como predijo, apenas había demonios en el área, y con Leopold detrás de él, Ryan no estaba preocupado por su seguridad por el momento. Llegando a la puerta de la montaña, había una carretera de montaña de 5 kilómetros de largo enfrente. Un pequeño círculo rojo se materializó en la puerta, y con un toque ligero, apareció una abertura en la puerta donde podía insertar su mano para abrirla. Al entrar en la celda, Ryan divisó inmediatamente una figura en el suelo y se apresuró hacia ella. Sin perder ni un segundo, localizó la pulsera que estaba en la muñeca de la figura y la rompió. Poco después, sacó una poción y la colocó en el suelo. Espera, no me digas que. Justo cuando se dio la vuelta, encontró a un Leopold perplejo de pie detrás de él. Ryan le sonrió. Es exactamente lo que estás pensando. Le aseguró. Apartando los ojos de Leopold, Ryan se precipitó hacia la puerta y se dirigió a la siguiente puerta que estaba junto a ellas. Continuando de esta manera, repitió el mismo proceso,
lo que resultó en la liberación gradual y constante de un número creciente de prisioneros que habían sido confinados en el sistema de cuevas. Todo lo que podía ver era oscuridad, y ésta envolvía por completo su visión. Al mover su cuerpo, descubrió que era extremadamente pesado. Parpadeando un par de veces, intentó moverse pero se encontró incapaz de hacerlo. Lo que sea que la ataba, hacía imposible que se moviera. No luchó por mucho tiempo, y pronto se recostó contra el suelo duro. Su mente era un completo caos. Comenzó a experimentar flashbacks de imágenes y recuerdos, y cuanto más recordaba, más desorganizados se volvían sus pensamientos. Por alguna razón, los recuerdos que inundaban su mente no parecían fusionarse con ella. Podía ver que los recuerdos e imágenes parecían pertenecerle, pero al mismo tiempo, no. Era difícil de explicar, pero para ella era más como si estuviera viendo los recuerdos de otra persona. Alguien que parecía ser ella misma, reviviendo momentos y eventos que no podía recordar con claridad. Se sentía bastante incómodo. Pero con el tiempo, algunos recuerdos comenzaron a fusionarse con ella. Kevin. Finalmente logró murmurar un solo nombre, pero tan pronto como lo hizo, sintió un dolor inexplicable que le atravesaba el pecho, y sus ojos se humedecieron. ¿Quién es él? ¿Por qué sigue apareciendo en mis recuerdos? ¿Y por qué? ¿Por qué lo extraño tanto? Emma estaba al borde del colapso. Cuanto más pensaba en él, más se le oprimía el pecho. Quería que eso terminara, pero no podía. Uno tras otro, los recuerdos comenzaron a resurgir en su mente, y su pecho se contrajo aún más. No le gustaba esa sensación en absoluto. Dejando escapar un gemido, movió su cuerpo hacia un lado, pero justo en ese momento, sintió de repente un temblor en el suelo. Era leve y casi imperceptible, y la única razón por la que lo sintió fue porque ella misma era de alto rango. Si hubiera sido otra persona, probablemente no lo habría notado. Su mente, que antes era un caos, comenzó a aclararse un poco al encontrar algo que la distrajera. Extendiendo la mano, la colocó contra el suelo e intentó sentir otro temblor. No tuvo que esperar mucho. Algo está pasando afuera. Al sentir una vez más un temblor ligero en el suelo, Emma se dio cuenta de que algo estaba ocurriendo en algún lugar fuera de donde estaba confinada. ¿Están los demonios luchando contra la Alianza? Esa era la única explicación que se le ocurría. Aunque su mente estaba alterada por los recuerdos que seguían inundándola, aún podía pensar con claridad, y pronto recordó cómo había terminado allí. Era una trampa. También recordó lo que había sucedido momentos antes de aparecer en ese lugar, y su expresión se volvió una vez más complicada. Kevin. Por alguna razón, ese nombre parecía activar algo dentro de ella. Incluso antes de ser secuestrada, alguien que se llamaba Kevin y se parecía a la persona en sus recuerdos, apareció frente a ella y alteró sus emociones. Cualquiera que fuera ese sentimiento insoportable que experimentaba, Emma comprendió una cosa. Eso era, mientras entendiera quién era Kevin, todo se detendría. ¿Por qué aparecía en esos recuerdos y por qué su rostro evocaba tales emociones en ella? Mientras lo entendiera, su mente volvería a aclararse y ella regresaría a la normalidad. Al principio, quería evitar descubrir las respuestas a esas preguntas y huir de ellas, pero con el tiempo comprendió que no podía huir. Sin importar lo que hiciera, eso la perseguiría desde atrás y la acosaría, desgarrando lo poco de cordura que le quedaba. Por su propio bien, necesitaba encontrar la respuesta. HM. El sonido amortiguado de una explosión en la distancia sacó a Emma de sus pensamientos, y cuando giró la cabeza, notó que las explosiones se estaban volviendo más frecuentes, acercándose sigilosamente en su dirección. No tuvo que esperar mucho para que las explosiones llegaran a su lado. Poco después, una explosión fuerte resonó en el área donde estaba, y la luz comenzó a penetrar inmediatamente en el lugar donde se encontraba. El repentino estallido de luz la hizo entrecerrar los ojos por el dolor, pero a pesar de eso, logró vislumbrar una figura en particular, y sus ojos se abrieron un poco. Tú. Ella llamó con su voz, y la figura se detuvo frente a ella. Aunque no veía bien, podía sentir que sus miradas se habían encontrado. Y fue entonces cuando Emma logró ver mejor a la figura. Sorprendentemente, parecía que ya la había visto antes, y su boca se abrió de par en par. No eres tú.
Saludos a los que le dan like, incluso antes de ver el video. Esto es confianza. Capítulo 839. Caos 1. Todo iba sin problemas. Al entrar y salir de las células, Ryan logró ayudar a tantos prisioneros como le fue posible. Además, con Leopold respaldándolo desde atrás, pudo moverse con bastante libertad. No solo eso, sino que los prisioneros que había rescatado también resultaron ser de gran ayuda, ya que esparcieron el caos inmediatamente dentro del sistema de cuevas. ¿De verdad tenías que tomar todas mis pociones también? Mientras corría hacia otra celda, Ryan oyó el quejido de Leopold. Si hubiera podido, le habría rodado los ojos. ¿Crees que tengo opción? Ya usé todas las mías. Boom, boom, boom. El sonido amortiguado de explosiones resonaba por todas partes. Y justo cuando Ryan abrió otra celda para liberar a otro prisionero, se sorprendió al ver una figura familiar. Eres Emma. La reconoció al instante. No fue muy difícil. No había muchas personas tan hermosas como ella, y además, como era una de las pocas personas cercanas a Ren, naturalmente había investigado sobre ella. En ese momento, ella estaba tendida en el suelo, con una expresión pálida. Sus labios parecían temblar. Y su mirada estaba fija en él. No parecía estar en su mejor estado, pero al menos su mente parecía clara. Por su expresión, parecía que ella también lo había reconocido. ¡Bang! Ryan, date prisa. Fue la voz de Leopold la que lo sacó de sus pensamientos. Y Ryan reaccionó y se puso a trabajar. Ah, sí, disculpa. Agachándose, miró el brazalete en su tobillo y lo quitó rápidamente. ¡Clic! Quitar el brazalete no fue difícil. Ya tenía una idea general de cómo funcionaba el mecanismo, gracias a las horas que había dedicado antes de escapar, y así pudo quitarlo con rapidez. Toma, bébete esto. Le entregó una de sus pociones a Emma, y ella la tomó en silencio. Moments después de ingerir la poción, el color volvió al rostro de Emma, y pronto pudo levantarse sin problemas. Gracias. No hay de qué. Ryan le hizo un gesto con la mano y miró hacia Leopold. ¡Bang! ¡Bang! En ese momento, estaba disparando a un demonio tras otro, mientras el sudor le resbalaba por el rostro. Apenas estaba resistiendo en ese instante. ¿Tienes alguna arma de repuesto? Llena numerar puede tras social, llenan en kutmo de meleocuna, llenan en silan kelidad el yang. Y cuando giró la cabeza para mirarla, sus ojos se iluminaron. Eso es. Ella está con nosotros ahora mismo. A diferencia de ellos dos, Emma era una ranker legítima. Si había alguien que podía combatir a los demonios afuera, era ella. Sin perder ni un segundo, Ryan revisó su espacio dimensional y sacó una espada de él. No era exactamente su arma preferida, ya que sabía que usaba espadas cortas, pero era lo único que tenía preparado. Aquí tienes, tengo una espada. ¿Una espada? Frunciendo el ceño, Emma tomó la espada y la balanceó casualmente en el aire. Zum zum trumede. Sus movimientos eran rápidos, y con cada golpe, el aire se rasgaba, produciendo un leve silbido. La próxima vez, debería empacar todas las armas que pueda encontrar. Esperaba no tener que usar el espacio dimensional secreto de nuevo, pero nadie sabía realmente qué vendría en el futuro, así que era mejor estar preparado. Esto servirá, supongo. Satisfecha con la espada, Emma dirigió su atención hacia los demonios que atacaban a Leopold, y su figura desapareció del lugar en un instante. Poco después, apareció frente a los demonios y le asestó un solo tajo con su espada. Golpe sordo. Las cabezas rodaron por el suelo, y todo terminó en cuestión de segundos. No está mal. Ryan pudo escuchar los murmullos de Emma mientras ella clavaba su espada en el suelo, haciendo que la sangre que la cubría salpicara por todo el terreno. Leopold, de pie a su lado, la miró con la boca abierta de asombro. Alternando la vista entre su arma de fuego y la espada de ella, bajó su arma y se metió unos chicles en la boca. Soy demasiado viejo para esta mierda. Una vez más, Ryan alcanzó a oír sus murmullos y negó con la cabeza. Entonces, ¿qué hacemos ahora? No estoy muy seguro. Arrendompré, a pesar presentadas de la impotencia, me intermeció carti divilguamen estalantemens. Francamente, su objetivo era crear el mayor caos posible para que los dos pudieran escapar.
Pero ahora que Emma estaba con ellos, ya no se sentía tan preocupado como antes. Ella era fuerte, extremadamente fuerte, tanto que ya no temía por su seguridad como antes, y podía tomarse las cosas con más calma. Bueno, quizás no deberíamos tomarnos las cosas a la ligera. Era mejor ser lo más cauteloso posible, ya que el incidente que había causado podría haber atraído la atención de demonios de rango superior. No, sin duda el incidente había atraído la atención de los demonios de mayor rango. Era crucial que tuvieran cuidado. Realmente no se me ocurre nada que podamos hacer en este momento. Mientras reflexionaba sobre sus opciones, la mirada de Ryan se posó en un par de demonios no muy lejos de donde estaban, y se le ocurrió una idea. Eso podría funcionar. Giró la cabeza para mirar a Emma Rochefield. ¿Puedes paralizarlos y traerlos a esta habitación? Si queremos tener una mejor idea de qué hacer a continuación, necesitamos información. Tienes razón. Asintiendo con la cabeza en acuerdo, Emma dirigió su mirada hacia los demonios que Ryan señaló y desapareció del lugar. Regresó poco después y los arrojó a ambos al suelo. Golpe, golpe. Ryan se quedó sin palabras al ver a los demonios tirados en el suelo, como muñecos de trapo, pero guardó sus pensamientos para sí mismo y se agachó para enfrentar a los demonios. Si quieren vivir, denos un mapa del sistema de cuevas. Su pregunta no recibió respuesta, pero a Ryan no le importó y siguió haciendo preguntas. ¿Dónde estamos exactamente? ¿Dónde está la salida? ¿Qué están planeando los demonios? ¿Por qué están capturando a tanta gente? Ryan siguió bombardeándolos a preguntas, una por una, pero ellos nunca respondieron. Estaban decididos a mantener el silencio todo el tiempo. Ryan. ¿Qué pasa? Al oír que lo llamaban, Ryan levantó la cabeza. Cuando lo hizo, vio a Emma mirando hacia la puerta de la habitación y entendió lo que ella intentaba insinuar. De acuerdo. Apoyándose con las manos en las rodillas, Ryan se levantó lentamente y exhaló un largo suspiro. Las cosas podrían haber sido mucho más fáciles si hubiesen respondido a nuestras preguntas, pero supongo que eso era de esperar. Extendiendo la mano, 3 brazaletes aparecieron en su mano, y se los entregó a Emma y a Leopold antes de ponérselos él mismo. Pónganse esto por ahora y sellen su mana. Tengo una idea mejor. Killick. Leopold y Emma confiaron plenamente en Ryan y hicieron lo que les dijo. Asintiendo hacia ellos, Ryan tomó sus armas de vuelta y las guardó en su espacio dimensional antes de volver su atención a los demonios frente a él. Muy bien. Sonrió, sacando un par de jeringa de su espacio dimensional. ¿Quién iba a pensar que alguna vez llegaría a usar estos? Aunque las desarrolló por interés, nunca realmente pensó que las usaría en su vida. Qué irónico que puede ser la vida a veces. Una vez le ofreció el suero a Ren, pero él lo rechazó y le dijo que lo usara para sí mismo. ¿Quién iba a pensar que resultarían útiles tan pronto? ¿Qué estás haciendo? Ya lo verás. Caminando hacia los demonios, Ryan se agachó y colocó la jeringa junto a sus cuellos. Como Emma había hecho un trabajo considerable cuidándolos, Ryan pudo inyectarles el suero sin problemas. El momento en que Ryan inyectó el suero en sus cuerpos, los demonios empezaron a convulsionar rápidamente, mientras sus ojos se volvían completamente blancos, y la saliva comenzó a salir de sus bocas. Afortunadamente, no duraron así por mucho tiempo y pronto se calmaron. Sin embargo, había una diferencia notable entre ellos. Si antes sus ojos eran claros, ahora estaban bastante opacos y no parecían muy receptivos. Parece que funcionó. Guardando las jeringas vacías, Ryan se acercó a los 2 demonios y colocó su mano sobre sus hombros. Levantaos. Ordenó, y los 2 demonios se pusieron de pie. No había ni un atisbo de vacilación en sus movimientos, y Ryan sonrió al ver eso. Bien, bien. Les dio palmaditas en el hombro. Bien, parece que siguen los comandos bastante bien. Estaba preocupado de que no me obedecieran ya que no tuve mucho tiempo para experimentar con la sustancia, pero parece que me preocupé de más. ¡Bang! Una explosión fuerte resonó en la distancia, santos en estrellas. Mirando a los 2 demonios, sus ojos se agudizaron y ordenó. Por ahora, llevadnos fuera de la celda. Los 3 somos prisioneros que habéis logrado recapturar.
Ryan se colocó detrás de los dos demonios y siguió sus movimientos mientras avanzaban sin decir ni una palabra. ¿Qué? Cuando giró la cabeza para mirar a Emma y a Leopold, se sorprendió por las miradas que le estaban dando. Era bastante incómoda, especialmente cuando Emma miró a Leopold y dijo: ¿Ves el parecido, verdad? Recuérdame no dejar que ese tipo se acerque a los niños nunca. Sí, sí lo haré. Su conversación era igual de confusa. Capítulo 840. Caos 2. Llevadnos hacia la salida. Arryn dio la orden a los demonios, su voz calmada y serena, a pesar del caos que los rodeaba. Era una situación inusual, para decirlo menos. Los demonios, que previamente habían hecho todo lo posible por resistirse, se movían al unísono siguiendo sus órdenes, al pie de la letra. Eran como marionetas en ese momento. ¡Bang! El sonido amortiguado de explosiones resonó en la distancia mientras los gritos ecoaban por todas partes. En medio de la locura que había invadido el sistema subterráneo, parecía que nadie les prestaba atención. Esto era bueno. Todo está yendo sin problemas. Su situación actual era bastante delicada, y un solo error les costaría la vida. Habiendo agotado todos sus recursos, Ryan solo podía esperar que todo fluyera sin problemas. Sí, va a funcionar. Debería haberlo previsto todo ya. A medida que avanzaban, Ryan se sentía cada vez más confiado en su plan. Había esperado que los demonios sospecharan de su grupo, pero parecía que su estrategia estaba funcionando incluso mejor de lo que había esperado. La presencia de Emma estaba resultando ser una ventaja inesperada. Los demonios parecían más concentrados en el caos a su alrededor que en el grupo de humanos que los seguía. No pasó mucho tiempo antes de que se encontraran avanzando por un laberinto de túneles. A Ryan no pudo evitar sentir un sentido de asombro ante la enorme escala del sistema subterráneo. Siempre había sabido que era vasto, pero verlo en persona era una experiencia completamente diferente. Zum zum trume. Por aquí. Vamos. Mientras se movían por los túneles, vieron a demonios pasando rápidamente junto a ellos, dirigiéndose hacia las áreas donde habían estado antes. Pero los demonios se prestaron poca atención. Su mirada estaba enfocada únicamente en la tarea que tenían entre manos. Parece que los prisioneros les están complicando las cosas. Bien. El grupo continuó avanzando durante lo que pareció horas. Ryan había perdido la noción del tiempo y no estaba seguro de cuánto más podrían mantener ese ritmo. Pero entonces, a lo lejos, vio un tenue destello de luz. Su corazón dio un vuelco al darse cuenta de que se acercaban a su destino. Al aproximarse a la abertura, los demonios frente a ellos se detuvieron de repente. Ryan dudó por un momento, sin saber qué hacer. Pero entonces lo comprendió. El área adelante era a donde necesitaba ir. Se volvió hacia los demonios y habló en voz baja, apenas en un susurro. La salida está por allí, ¿verdad? Los demonios no respondieron, pero sus cabezas asintiendo confirmaron lo que él sospechaba. A Ryan sintió una oleada de emoción al percatarse de que lo habían logrado. Cuando giró la cabeza, vio que tanto Emma como Leopold lo miraban. Vayamos con cuidado al ir allí. Nunca se sabe si hay demonios de guardia, y además. Frunciendo el ceño, Ryan se acercó a donde estaban Emma y Leopold y le quitó las pulseras. Lo que nos espera adelante podría no ser necesariamente la salida, así que es mejor que seamos cautelosos. Killick. Después de quitar las bandas, Leopold y Emma sintieron que su mana regresaba y Ryan les devolvió sus armas. Al mismo tiempo, les entregó algunas herramientas para ocultar su presencia y evitar que los descubrieran más adelante. El proceso fue bastante rápido, y pronto se volvieron hacia el destello de luz en la distancia. Había una obvia nerviosidad en sus miradas en ese momento. Aunque eran fuertes, sabían que estaban lejos de ser los más poderosos en sus alrededores. Todavía tenían que proceder con cuidado. Vayamos. Extendiendo su mano y aplastando los núcleos de los dos demonios que los habían traído hasta allí, los demonios se desvanecieron en polvo, y Ryan siguió a Emma desde atrás. Cada paso era ligero, y cuanto más se acercaban a la abertura, más nervioso se ponía Ryan. Va a estar bien. He pasado por cosas peores. Podía sentir prácticamente su propio corazón latiendo con fuerza en ese momento, y pronto, todos pasaron a través de la luz. ¿Qué demonios?
El momento en que pasaron a través de la abertura, todos se sorprendieron por lo que estaban viendo. Habían emergido en un gran espacio cavernoso, con un techo alto que parecía extenderse hacia la oscuridad. Las paredes eran ásperas y dentadas, y el suelo estaba lleno de debris. Pero lo más perturbador era el runa que había sido instalada de manera intrincada en el centro de la habitación. Era masiva, extendiéndose varios metros en todas direcciones y brillaba con una luz siniestra y pulsante. Sentados alrededor del runa, había varios miembros de la alianza, y los tres podían ver vívidamente cómo el maná en sus cuerpos era succionado, convirtiéndolos en cascarones flacos que pronto caían y eran reemplazados por nuevos miembros cada minuto. Todo era espantoso, y el rostro de Ryan se puso verde. Maldición. Sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, como si hubiera tropezado con algo que no estaba destinado a ver. Dio un paso atrás, su mente llena de preguntas y miedo. Emma y Leopold estaban igualmente impactados, con los ojos muy abiertos, mientras miraban la escena. Tuvieron que cubrirse la boca para no hacer ningún sonido, pero ya era demasiado tarde. Tan pronto como llegaron, Ryan y Emma se dieron cuenta de que habían subestimado a los demonios que acechaban debajo de ellos. A pesar de su planificación cuidadosa, fueron detectados instantáneamente por los numerosos demonios que se ocultaban en las sombras. Innumerables pares de ojos brillantes los miraban, haciendo que su piel se erizara de miedo. Mierda. Ryan maldijo en voz baja, mientras su cuerpo se tensaba con un escalofrío repentino. Habían hecho todo lo posible por permanecer cautelosos, pero parecía que sus esfuerzos habían sido en vano. Todas las herramientas que habían usado para ocultarse habían fallado, y ahora estaban en la mira de los demonios. Que así sea, Dijo Emma con gravedad, desenvainando su espada y saltando al combate. Emma. Sorprendido, Ryan la llamó, pero ya era demasiado tarde. Zoom. Con la espada desenvainada, su hoja brilló en la luz tenue, y Ryan observó cómo ella saltó hacia abajo y empezó a golpear las runas que estaban debajo, liberando una ráfaga de maná con cada impacto. ¡Boom! Captúrenla. Sorprendidos, unos cuantos demonios cayeron bajo su espada, pero no pasó mucho tiempo antes de que ella quedara rodeada por todos lados. Chorro. como estamos perdidos de todos modos, más vale que hagamos el mayor daño posible. Emma gritó desde abajo mientras seguía cortando las runas. Ryan sabía que necesitaba ayudarla, pero también sabía que no era lo suficientemente fuerte. Miró horrorizado cómo varios demonios poderosos se acercaban a ella, dándose cuenta de que no era rival para ellos. Maldición, necesito hacer algo. El corazón de Ryan latía con fuerza en su pecho mientras veía a Emma luchar contra los demonios. Ella peleaba con valentía, pero todo era en vano. La superaron fácilmente, y al final la arrojaron contra la pared que estaba debajo. Don. Ah, A Ryan empezó a mordisquearse las uñas por los nervios y rebuscó en su espacio dimensional en busca de algo que pudiera servir. Yo. Eso es suficiente. Pero antes de que pudiera hacer nada, sintió una mano presionando su hombro, y su cuerpo entero se congeló en el lugar. Lo mismo le pasó a los demonios de abajo, que se detuvieron de repente. Ustedes han causado un gran problema para mí. Una voz suave retumbó, y Ryan sintió algo que se clavaba en su cuerpo. Cuando giró la cabeza, sus ojos se encontraron con un demonio de aspecto particularmente siniestro. Jaja. Su presencia era diferente a la de cualquier otro demonio que Ryan hubiera visto antes, y le costaba respirar. Despedía un aura de poder y maldad que le erizaba la piel. El demonio parecía sonreír, pero cuando su mirada cayó sobre las runas de abajo, su expresión se volvió siniestra. Ya veo. Ustedes deben ser los responsables de todo este caos. ¿Verdad? El demonio habló. Su voz sonaba como susurros tentadores y suaves que casi hicieron que Ryan estuviera de acuerdo. Mordiéndose los labios hasta hacerlo sangrar, Ryan se obligó a salir del trance. Sintió que el agarre del demonio en su hombro se apretaba, y sabía que tenía que actuar rápido. Chorro. Pero antes de que pudiera hacer nada, su visión se nubló de rojo, y cuando miró la fuente, encontró a Leopold mirándolo con los ojos muy abiertos. ¿Qué? Sus miradas se cruzaron por un momento, y Leopold bajó la cabeza para ver la herida abierta en su pecho.
La sangre se derramaba por todas partes, y su arma cayó al suelo. Taki 5, levantando la cabeza de nuevo para mirar a Ryan, inclinó la cabeza. Y. Nunca terminó esa frase. Mirando a Ryan una vez más, Leopold se cayó por el borde y chocó contra la superficie dura de abajo. Thump. Leopold. Al ver a Leopold caer al suelo, Ryan gritó con todas sus fuerzas, pero ya era demasiado tarde. Niño humano. Tienes que entender que hay consecuencias por las acciones que se toman. ¿Qué? Ryan apenas podía pensar en ese momento. Todavía estaba en shock por la muerte de Leopold. La imagen de Leopold cayendo por el borde se repetía en su mente y sintió un vacío abrumador. En efecto. Fue entonces cuando oyó una voz suave y escalofriante que rompió la niebla en su mente. Una mano surgió del espacio mismo y agarró la cabeza del demonio junto a Ryan, aplastándolo contra la pared. El impacto fue ensordecedor y un pie negro salió lentamente del vacío para revelar una figura familiar. Los ojos de Ryan se abrieron de par en par por la conmoción al reconocer quién era. Pero sus palabras se detuvieron en cuanto oyó su voz y todo su cuerpo tembló. Un frío escalofriante invadió cada parte de su cuerpo, mientras sentía un miedo primitivo que nunca antes había experimentado en su vida. Sin darse cuenta, dio un paso hacia atrás, lejos de la figura que conocía. Deberías pagar por tus acciones, sin duda. Capítulo 841. Caos. En la mayoría de los casos, el protagonista de una historia aparece justo en el momento en que algo terrible está a punto de ocurrirle a sus seres queridos o amigos. Y llega justo a tiempo para salvarlos. Siempre termina así. Entonces, ¿por qué eso nunca me sucede a mí? ¿Por qué siempre llegaba un poco tarde? Solo una fracción. Si solo hubiera llegado un par de segundos antes, solo unos segundos. ¿Por qué no pudiste esperar unos segundos más? Mi mano se movió por sí sola. Simplemente la retiré, y la golpeé repetidamente contra la pared de la cueva. Debris y polvo volaron por todas partes, pero no me importó, y seguí golpeando la cabeza del demonio contra el lado de la cueva. Mientras tanto, el poder empezó a inundar mi cuerpo a medida que las leyes dentro de él aumentaban. Comencé a usar ese mismo poder que inundaba mi cuerpo. No se suponía que debía usarlas, cada parte de mi cuerpo se estaba desgarrando por el uso de las leyes, pero no me importaba, fue porque seguí conteniéndome que sucedieron estas situaciones. Y no podía perdonarme por ello. Al mismo tiempo, no podía perdonarlos a ellos. Ellos eran tan culpables como yo, y necesitaban morir. Como resultado, decidí dejar de contenerme y usar todo lo que tenía, incluso si eso significaba arriesgar mi cuerpo. Todo lo que quedara en sana. Solo cuando ya no había más pared, finalmente me detuve y tiré al demonio al suelo. ¿Tú? ¿Por qué no esperaste unos segundos más? Di un paso adelante y bajé la cabeza. Mirando directamente al demonio, mi mente ya entumecida se volvió aún más fría. Y cualquier color que quedaba en el mundo, comenzó a desvanecerse. Dime, ¿por qué? Impotencia. La sensación o estado de no poder hacer nada para ayudarte a ti mismo ni a nadie más. Era una palabra y una expresión que el príncipe Solbakken había oído muchas veces en su vida. A lo largo de su vida, se había enfrentado a numerosas situaciones en las que había visto a otras personas sucumbir a la sensación de impotencia y se había acostumbrado a ello, hasta el punto de que incluso encontraba una peculiar satisfacción en eso. En muchas ocasiones, solo para ver esa misma expresión, hizo todo lo posible por hacer sus vidas miserables y hacer que le suplicaran perdón. Lo curioso era que ellos nunca le habían hecho nada malo. Simplemente se deleitaba al ver las diversas expresiones en sus rostros y pronto se volvió adicto a recibir tales reacciones de sus presas. Sí, sus presas, ya que no eran más que sus presas. Había una razón por la que no mató al niño humano de inmediato, y fue precisamente para ver esa misma expresión en su rostro, y la obtuvo. En ese breve momento, un escalofrío recorrió la espina dorsal del príncipe, mientras miraba al joven chico que mostraba tal expresión. Quiero más, quiero ver más. Ese breve instante fue suficiente para que el príncipe quisiera matar al otro compañero del joven, pero, en efecto, de repente, una figura oscura se materializó frente al príncipe, extendiendo la mano y agarrando su rostro. El príncipe sintió que su cabeza chocaba contra algo duro y gimió de dolor, desorientado. Ewak. Uno debería pagar por sus acciones, sin duda. La figura habló, su voz fría y monótona.
El pánico invadió al príncipe al darse cuenta de que estaba a merced de un agresor desconocido e intentó resistirse. Tú vas. AHK. Su cabeza fue golpeada contra la roca sólida de la cueva una vez más, y el dolor lo atravesó. La roca era extremadamente densa, y la fuerza del impacto le quitó el aliento. El corazón del príncipe latía con fuerza, mientras intentaba luchar, pero el agarre en su rostro solo se apretó, y sintió una extraña fuerza de succión que extraía la energía de su cuerpo, drenando el poder que su majestad le había otorgado. Imposible. El príncipe jadeó, con la mente llena de preguntas. ¿Cómo puede este bastardo poseer tal poder? ¿Acaso su majestad otorgó poderes similares a alguien más? El miedo del príncipe se profundizó al sentir que la energía extranjera dentro de su cuerpo se disipaba alarmantemente con cada golpe sucesivo. No. Otro impacto contra la pared de la cueva y el pánico del príncipe se intensificó. Estaba indefenso, incapaz de liberarse del agarre del agresor o de evitar la pérdida de sus poderes. Su cabeza palpitaba de dolor y luchaba por mantener la compostura. La cabeza del príncipe fue golpeada contra la pared una vez más, pero en esta ocasión, el agarre en su rostro se aflojó y él tropezó hasta el suelo duro, tosiendo y jadeando en busca de aire. Keuk. Tos. K. La presencia del agresor se cernía sobre él y levantó la cabeza lentamente, encontrándose con su mirada. Ja. La respiración del príncipe se volvió más agitada y sintió una oleada de impotencia. Era la primera vez que experimentaba tal vulnerabilidad, incapaz de hacer nada mientras alguien se erguía sobre él, mirándolo con una mirada fría e impasible. Las manos del príncipe se movieron hacia atrás, su cuerpo temblando mientras intentaba alejarse de la figura. Su mente se llenó de miedo e incertidumbre al comprender la gravedad de la situación. Estaba desarmado, desprovisto de sus poderes y a merced de su agresor desconocido. El suave sonido de un paso resonó en la cueva y la sombra de la figura se proyectó sobre el príncipe. Tragó saliva con dificultad, con los ojos fijos en la fría mirada de la figura. Su respiración se volvió más superficial y su pecho se contrajo de miedo. Así que esto es lo que se siente. Pensó el príncipe, con la mente en un torbellino de emociones. Siempre había sido él el que estaba al control, el que tenía poder y autoridad. Pero ahora había sido reducido a un estado tan lamentable por esta figura desconocida, incapaz de hacer nada más que observar mientras su destino pendía de un hilo. Impotencia entre algo que nunca pensó que sentiría lo envolvió, y el corazón del príncipe se contrajo de miedo. ¿Tú, quién eres? Luchó por encontrar una salida, pero su mente estaba nublada y su cuerpo debilitado. Estaba a merced del agresor desconocido, y la realidad de su vulnerabilidad lo golpeó con fuerza. La figura permaneció en silencio, su fría mirada nunca abandonando al príncipe. La tensión en el aire era palpable, y los pensamientos del príncipe se aceleraron mientras intentaba idear un plan para recuperar el control de la situación. Pero su mente estaba en blanco, y su cuerpo se sentía pesado por el agotamiento. La respiración del príncipe se volvió más superficial, y su visión se nubló. Intentó invocar su fuerza interior para luchar contra la abrumadora sensación de impotencia que amenazaba con consumirlo. Y fue en ese momento preciso que recordó algo. Eso es. ¿Por qué no pensé en eso antes? El príncipe Solbakken murmuró para sí mismo al recordar el verdadero propósito de recolectar a aquellos que habían entrado en la columna. Perere a modo de una vela pesada, de Puriomin temen el ritmo con el cuantipoten, implisim, mientras que Pudisin campan juego encaminaban en medio, y la umiciaos encaminaban en medio, y la umiciaos encaminaban en lave. El propósito de recolectarlos era para alimentar su propio poder. A pesar del revés de lo que había sucedido momentos antes, aún había logrado recolectar lo suficiente. Con una repentina ráfaga de energía, el príncipe presionó sus manos contra el suelo, y un tono verdoso oscuro comenzó a emanar de su cuerpo. Los alrededores temblaron mientras ecos retumbantes llenaban la caverna. Las estalactitas sobre ellos cayeron al suelo, rompiéndose al impactar, y runos verdes se extendieron por todas las superficies. No era solo la caverna lo que temblaba, sino el pilar entero. Las runas aparecieron en los árboles, las rocas, el suelo y todo lo que cubría el mundo entero dentro del pilar.
El poder fluyó hacia el cuerpo del príncipe. Funciona. El príncipe Solbakken sonrió con deleite al sentir el poder fluyendo hacia su cuerpo. Era más de lo que había anticipado, aunque un poco menos de lo que deseaba. Sin embargo, era suficiente para impulsar sus planes. Su expresión previamente indefensa se transformó en una de satisfacción retorcida. Sí, esto es bueno. Murmuró en silencio, su voz llena de lo que parecía ser felicidad. Es un poco menos de lo que quería, pero esto es suficiente. Sí, esto es más que suficiente. El poder siguió fluyendo hacia el cuerpo del príncipe, y su forma física comenzó a cambiar. Su cuerpo se infló, y su poder aumentó de manera dramática. La cueva que parecía a punto de colapsar, finalmente cedió, mientras las paredes se agrietaban y todo se desmoronaba. El príncipe Solbakken exudaba un aura aterradora, mientras su expresión se retorcía con el nuevo poder. Yo. Detente. Fue solo una palabra, una sola palabra, pero el impacto fue inmenso. El tiempo pareció congelarse en ese momento, y el espacio alrededor del príncipe se distorsionó mientras una fuerza familiar lo encadenaba. Esto. El príncipe intentó luchar para liberarse. Pero sus esfuerzos fueron en vano. Solo pudo observar con horror cómo una figura se acercaba desde arriba, con dos ojos mirándolo con una indiferencia tal que lo hacía sentir completamente insignificante. No. El príncipe murmuró, comprendiendo la gravedad de la situación. Estaba completamente a merced de esa figura desconocida. ¿Pero cómo? ¿Cómo era posible? Era alguien que estaba en la cima. Así que ¿cómo? ¿Cómo era posible que perdiera de manera tan miserable? ¿Cómo? El sonido de un solo paso resonó en el mundo congelado, y el cuerpo del príncipe se tensó. Levantó la vista para ver a la figura extendiendo una mano, que pronto atravesó su cuerpo y extrajo su núcleo. El proceso fue rápido, pero en los ojos del príncipe se sintió como una eternidad. No, no así. Por desgracia, ya era demasiado tarde. Sin siquiera mirarlo, cerró el puño y el núcleo se hizo pedazos. Todo se volvió oscuro después de eso. Al final de su vida, todo lo que el príncipe Solbakken sintió fue impotencia.